porque sí vi que subieron unas fotos de él con varios de las personas que A lo mejor, colaboran ¿no? ahí. Pues ya la No, verdad que ya se lo es, merece. es que fue su cumpleaños. Ah, Ah, Bueno, ya estamos transmitiendo en vivo y a todo color. Buenas tardes. Déjenme nomás checar para estar seguro, ya llegó. pero ya estamos. Palabra de Dios en la Biblia. A ver, perfecto. Levanto la mano para ver si se levanta la mano acá. estamos bien. Ya está. Nos toca hoy. Bueno, pues buenas tardes, buenas noches, Alejandro, no te había saludado y a ti también, Rosita, buenas noches. Buenas Buenas noches. Aquí noches. estamos ya listos para empezar. Estamos a punto de acabar las epístolas católicas. ¿Se acuerdan de eso, de las epístolas católicas? Sí. Ya vimos la de Santiago y vimos la primera de Pedro. Hoy vamos a ver la segunda epístola de Pedro, tres epístolas muy cortas de San Juan y al final la de San Judas. Y con eso terminamos todo lo que es las epístolas y quedaría listo para entrar en la próxima clase que nos toque el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento entraríamos nada más ni nada menos con el libro del Apocalipsis del apóstol San Juan, que está súper interesante. Y algunos de ustedes, tú Javier, ya oíste una plática sobre eso y Yo está muy interesante. También Rosita, muy interesante. Bueno, el día de hoy no hay preámbulo, vamos a decir la oración. Permítame tantito. Vamos a encontrarla primero. Aquí está. Para que el Espíritu Santo nos ilumine a entender su palabra. Nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros el enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó de entre los muertos y al Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, ahora les voy a poner nada más ni nada menos que la segunda epístola de San Pedro. Es importante, bueno, ya leímos la primera, aquí va a hacer mención él también de la primera, o sea, como él mismo dice, ya les mandé una carta anteriormente, ahora les mando esta. Simeón, a veces se pone Simón, a veces Simeón, los traductores le cambian, pero es Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo, les ha cabido en suerte una fe tan preciosa como la nuestra, que el conocimiento que tenéis de nuestro Señor os proporcione gracia y paz abundantes. Permítanme. Es que no sé qué está pasando aquí. Bueno, empezamos aquí. La generosidad de Dios. Su divino poder nos ha concedido cuanto necesitamos para la vida y la piedad, mediante el conocimiento perfecto del que nos ha llamado por su propia gloria y virtud. Por medio de ellas nos han sido concedidas las preciosas y sublimes promesas, para que por ellas os hicierais partícipes de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia es la, ¿cómo podemos llamarle? La debilidad en que, permítame, es que aquí quiero cambiar aquí nada más una cosa. Ay, Dios.
No estoy pudiendo acomodar aquí las imágenes. Ya. Ahora sí. ¿Qué es concupiscencia? Concupiscencia es la debilidad en que quedó nuestro espíritu, nuestra alma, para hacer frente a las tentaciones a causa del pecado original que se nos quita a la hora del bautismo, ¿verdad? El pecado original, pues realmente el que lo cometió o los que lo cometieron fueron nuestros primeros padres. ¿Me están viendo a mí? Perdónenme. Sí. Sí. Porque yo aquí no veo nada. Voy a checar nada más. Permítanme checar, no pasa nada. No pasa nada. Bueno, entonces les decía yo, la concupiscencia es la debilidad en que quedó nuestra alma, nuestro espíritu, para hacerle frente a las tentaciones. Y eso se debe al pecado de Adán y Eva, que ese es el pecado original. Y nosotros, al haber pecado Adán y Eva, nosotros heredamos la falta de la gracia original. Adán y Eva tenían una gracia original que los hacía santos. La perdieron por el pecado. Y entonces todos los que salimos de él, de Adán y Eva, que es toda la humanidad, nace sin la gracia original que tenían nuestros primeros padres y que perdieron por ese pecado original. Entonces nuestra alma nace débil para hacerle frente a las tentaciones del demonio. Y es el bautizo el que nos recupera esa gracia original y nos da de nuevo la fortaleza necesaria para resistir las tentaciones. Pero como quiera, ya nuestra alma y nuestro espíritu quedaron tocados, ya quedaron débiles, debilitados, ¿sí? Entonces es lo que dice aquí, huyendo de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, esa debilidad de nuestra alma y de nuestro espíritu. Por esa misma razón, poned el mayor empeño en añadir a vuestra fe la virtud. O sea, sean virtuosos. Dice, a vuestra fe la virtud. A la virtud el conocimiento. Al conocimiento la templanza. A la templanza la paciencia activa. A la paciencia activa la piedad. A la piedad el amor fraterno. Y el amor fraterno la caridad. Nos está dando un listado de los pasos, vamos a decir, que debemos de hacer para poder combatir a la tentación. Virtud, conocimiento. Conocimiento, templanza. La templanza, paciencia activa. La paciencia activa, la piedad. La piedad, el amor fraterno, y al amor fraterno la caridad. Pues si poseéis estas cosas en abundancia, dice aquí, no os dejarán inactivos ni estériles para llevar al conocimiento perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Quien no las tenga es ciego y corto de vista. Es ciego y corto de vista. Y ha echado en olvido que ya ha sido purificado de sus pecados pasados. Por tanto, hermanos, poned el mayor empeño en afianzar vuestra vocación y vuestra elección. Obrando así, nunca caeréis en tentación. Y se os dará amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Por tal motivo, estaré siempre recordándoos estas cosas, aunque ya las sepáis, y os mantengáis firmes en la verdad que poseéis. Mientras permanezca en esta tienda que es la vida, me parece justo estimularlos con la exhortación, aunque sé que pronto tendré que abandonar mi tienda, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Pero pondré empeño en que en todo momento después de mi partida podáis recordar estas cosas. Por eso nos hace las cartas, las epístolas. Os hemos enseñado cosas referentes al poder, o sea, a Dios, y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para ello no hemos recurrido a fábulas ingeniosas, pues
os hemos hablado después de haber visto con nuestros propios ojos su majestad. Él recibió de Dios Padre honor y gloria cuando la sublime gloria le dirigió esta voz. Este es mi Hijo muy amado en quien me complazco. Nosotros mismos escuchamos esta voz venida del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo, o sea, el día de la transfiguración del Señor. Recuerden que en ese Monte Santo, el Monte Tabor, estaba Pedro, estaba Santiago y estaba Juan. Por eso dice aquí, dice, pues hemos hablado después de haber visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Lo vieron? Transfigurado. Él recibió de Dios Padre honor y gloria cuando la sublime gloria le dirigió esta voz. O sea, la sublime gloria es el Padre. Este es mi Hijo muy amado en quien me complazco. Y luego en el Evangelio dice, en el que me complazco, escuchadle. Nosotros mismos escuchamos esta voz, venida del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo, el Monte Tabor, la transfiguración. Contamos también con la firmísima palabra de los profetas. Hacéis bien en prestarle atención, como si fuera una lámpara que ilumina un lugar oscuro, en espera de que despunte el día y surja en vuestros corazones el lucero de la mañana. O sea que escuchen a los profetas. Pero recuerden, dice, pero ante todo tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. Ojo, eso es muy importante. Esos que leen las profecías, por ejemplo, las que están en Daniel o en Isaías o en el Apocalipsis y tratan de encontrarle una interpretación por su propia cuenta. No, siempre hay que recurrir al magisterio de la iglesia. ¿Qué dice la iglesia sobre esta profecía? Dice, pues nunca profecía alguna fue fruto de la voluntad humana. Los profetas fueron hombres que hablaban de parte de Dios, movidos por el Espíritu Santo. En el pueblo de Israel hubo también falsos profetas que pueden compararse a los falsos maestros que entre vosotros introducirán herejías perniciosas y que negando al dueño que los adquirió, atraerán sobre sí una rápida destrucción. Muchos seguirán su libertinaje y por su culpa será difamado el camino de la verdad. Traficarán con vosotros por codicia, con palabras artificiosas, pero ya hace tiempo que su condenación no está ociosa ni su perdición dormida. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los precipitó en los abismos tenebrosos del Tártaro y los entregó para ser custodiados hasta el día del juicio. O sea que algunos ángeles, ángeles caídos, están custodiados hasta el día del juicio. O sea, no todos andan aquí en la tierra. Hay algunos están ya custodiados en las profundidades, dice aquí, del Tártaro, o sea, del infierno, y están custodiados hasta el día del juicio. Tampoco perdonó al antiguo mundo, aunque preservó a Noé, o sea, el diluvio. El antiguo mundo lo limpió con el diluvio, aunque preservó a Noé, heraldo de la justicia, y a otros 7, o sea, sus hijos y sus esposas, y la esposa de Noé. Cuando hizo venir el diluvio sobre un mundo de impíos, condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas para que sirvieran de ejemplo a los que en el futuro vivirían impíamente. En cambio, liberó a Lot, el justo, oprimido por la conducta licenciosa de aquellos hombres disolutos. Pues este justo que vivía en medio de ellos torturaba día tras día su alma justa por las obras inicuas que veía y oía. O sea, veía lo mal que se portaban estas gentes y le dolía. Si el Señor hizo todo esto es porque sabe librar de la prueba a los piadosos y guardar a los impíos para castigarles en el día del juicio, sobre todo a los que se dejan arrastrar por sus apetencias impuras
y desprecian al señorío. Son atrevidos y arrogantes que no temen insultar a las glorias, o sea, a Dios. Cuando los ángeles, que son superiores en fuerza y en poder, no osan pronunciar juicios injuriosos contra ellas en presencia del Señor. Pero estos, como animales irracionales destinados por naturaleza a ser cazados y muertos, que hablan injuriosamente de lo que ignoran, morirán como mueren los animales, sufriendo daño en pago del daño que hicieron. Cifran su felicidad en el placer de un día. Son hombres manchados e infames que se entregan de lleno a los placeres mientras banquetean con vosotros. No apartan su vista del adulterio, ni se hartan de pecar. Seducen a las almas débiles y tienen la mente ejercitada en la codicia. Son gente maldita. Abandonaron el camino recto, se desviaron y siguieron el camino de Balán, el hijo de Basor, que se dejó arrastrar por un salario inicuo. Pero fue reprendido por su mala acción. Un mudo jumento que hablaba con voz humana impidió la insensatez del profeta. ¿Se acuerdan? La burra de Balán. Balán era un profeta y un rey le pagó un dinerito para que fuera a maldecir al pueblo de Israel, al rey de Israel. Iba en una mula y la mula no avanzaba. Y no avanzaba por más que le pegaba. ¿Y qué pasaba? Y se voltea la burra y le dice que allá enfrente de él hay un ángel que no lo deja pasar. O sea, el burro habló. Por eso dice, un mudo jumento que hablaba con voz humana e impidió la insensatez del profeta. O sea, ya no pasó, no fue a maldecir a los israelitas porque esa burra de Balaam ya no avanzó y le dijo, ahí hay un ángel que está protegiéndolos y no nos deja pasar. Estos hombres son como fuentes secas y nubes llevadas por el huracán, a quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas, pronunciando palabras altisonantes pero vacías. Seducen con las pasiones y el libertinaje propios de la flaqueza humana a los que acaban de alejarse de la gente que vive en el error. O sea, hay gente que se aleja de los que están en el error, pero ellos vienen y tratan de hacerlos caer, ¿verdad? Les prometen libertad al tiempo que ellos son esclavos de la corrupción, pues uno se convierte en esclavo del que le vence. Pero si después de haberse alejado de la impureza del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se enredan nuevamente en ella y son vencidos, o sea, se alejaron para no caer en la impureza del mundo, pero luego se enredan nuevamente en esa impureza y son vencidos. Dice aquí que su postrera situación resulta peor que la primera, pues más les hubiera valido no haber conocido el camino de la justicia, que una vez conocido, volverse atrás, abandonando el santo precepto que les fue transmitido. Les ha sucedido lo de aquel proverbio tan cierto, el perro vuelve a su vómito, y lo de aquel otro, la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Esta es ya, queridos, la segunda carta que os escribo. ¿Se acuerdan? Ya leímos la primera. En ambas, con mi exhortación, he intentado despertar en vosotros el recto criterio. Acordaos de las predicaciones de los santos profetas y del mandamiento de vuestros apóstoles, que es el mismo del Señor y Salvador. Sabed ante todo que en los últimos tiempos vendrán hombres cargados de sarcasmo, guiados por sus propias pasiones, que dirán en son de burla, ¿dónde queda la promesa de su venida? O sea, estaban esperando la segunda venida, y como no venía, había gente que venía a burlarse de los cristianos. ¿Y dónde está la segunda venida de Cristo? Pues desde que murieron los padres, todo sigue como al principio de la creación. Esta gente que ignora conscientemente que hace tiempo existió un cielo y también una tierra que surgió del agua y fue establecida entre las aguas por la palabra de Dios, y que el mundo de entonces pereció inundado por las aguas del diluvio, y no quieren saber que los cielos y la tierra presentes, sujetos a esa misma palabra,
están destinados al fuego y guardados hasta el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero hay algo, queridos, que no podéis ignorar, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No se retrasa el Señor en el cumplimiento de la promesa de la segunda venida, como algunos lo suponen. Lo que ocurre es que tiene paciencia con vosotros, pues no quiere que algunos perezcan, sino que todos lleguen a la conversión. El día del Señor llegará como un ladrón, entonces los cielos se desharán con ruido ensordecedor, los elementos abrasados se disolverán, y la tierra y cuanto contiene se consumirá. Puesto que todo esto va a ser consumido, así conviene que afincados en vuestra santa conducta y en la piedad, esperéis y aceleréis la venida del día de Dios, el momento en que los cielos se disolverán entre llamas y los elementos abrasados se fundirán. Pero nosotros, conforme a la promesa de Dios, esperamos unos nuevos cielos y una nueva tierra en los que habite la justicia. Eso lo dice también el Apocalipsis, que al final de los tiempos Dios hará una nueva tierra y un nuevo cielo, para que lo gocen todos los que estén resucitados, ¿verdad? Y que no hayan sido condenados. Por lo tanto, queridos, en espera de estos acontecimientos, esforzaos porque Él os encuentre en paz, sin mancilla y sin tacha. Pensad que la paciencia de nuestro Señor es para nuestra salvación, tal como os lo escribió también Pablo, que lo que viene es muy importante. Tal como os lo escribió también Pablo, nuestro querido hermano, según la sabiduría que le fue otorgada. Lo escribe también en todas las cartas en las que habla de esto. Estamos hablando de Pablo. Aunque hay en ellas cosas difíciles de entender. El mismo Pedro dice, hay cosas difíciles de entender en lo que escribe Pablo. ¿Sí? Y el mismo Pedro a veces entendía. Y dice que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente. O sea, ok, no lo entienden, pero ellos lo interpretan torcidamente. Como también las demás escrituras, o sea, no solamente las cartas, sino los evangelios y todo lo que hay de la escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, para su propia perdición. Entonces, el mismo Pedro dice, está difícil lo que Pablo escribe, y hay gente que lo tuerce para su propia perdición. Vosotros, pues, queridos, ya estáis advertidos, vivid alerta, no sea que arrastrados por el error de esos disolutos, os veáis derribados de vuestra firme postura. Creced, pues, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y así termina la segunda epístola de Pablo. Vamos a leer la de Juan. Van a ver ustedes algo interesantísimo. Van a ver algo interesantísimo. La forma de redactar de Juan. ¿Se acuerdan cómo se diferenciaba o se diferencia el evangelio de Juan de los otros 3 evangelios? Mateo, Marcos, Lucas. Esos 3 están escritos de una forma y el de Juan está en una forma más sublime, podemos llamarle, más mística. Y aquí va a ser estas 3 cartitas que hace San Juan. Van a ver también que escribe con la misma forma de dirigirse a los fieles. Vamos a ver. Y además hay una profunda, no similitud, sino congruencia entre lo que escribió en el Evangelio y lo que está escribiendo en las cartas. Van a ver. Lo que existía desde el principio lo hemos oído. Permítanme, es que aquí ya traigo perdido el cursor. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos, acerca de la palabra de vida, os lo anunciamos. Os está diciendo, nosotros vimos con nuestros ojos y palpamos con nuestras manos a la palabra. ¿Quién es la palabra? Jesús. Ellos lo vieron, lo tocaron y ahora anuncian todo lo que Él enseñó.
En efecto, la vida, o sea, Jesús se manifestó y nosotros que la hemos visto, damos testimonio. Y os anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y que se nos manifestó. Esa vida eterna es Cristo. Os anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. Nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que nuestro gozo sea completo. ¿Ven? Se parece mucho a lo que hablaba en el Evangelio. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que estamos en comunión con Él, pero resulta que caminamos en tinieblas, estamos mintiendo y no actuamos conforme a la verdad. Pero si caminamos en la luz, tal como Él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y no hay verdad en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Si decimos no hemos pecado, hacemos de Él un mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, todos hemos pecado. El más santo de los hombres ha pecado. Pero hay que reconocer ese pecado para que Jesús nos perdone. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno peca, porque sabe que todos vamos a pecar, tenemos un abogado ante el Padre. ¿Quién es ese abogado? Ante el Padre es Jesucristo, el justo. Él es víctima propiciatoria por nuestros pecados, pero no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Estaremos seguros de conocerle si cumplimos sus mandamientos. O sea, si queremos ver a Jesús, hay que cumplir sus mandamientos. No solamente si yo creo, no, cumple sus mandamientos. Y el resumen que hace Jesús es amar a Dios sobre todas las cosas y el prójimo como a ti mismo. Eso resume la ley y los profetas. Quien dice, yo conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. O sea, yo conozco, yo creo, Él es Jesús mi Salvador, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Por eso cuando decimos que creemos en Él, debemos creer en lo que Él nos manda también. Y la verdad no está en Él. Pero quien guarda su palabra, tenga por cierto que el amor de Dios ha llegado en Él a su plenitud. En esto conocemos que estamos con Él. Quien dice que permanece en Él, debe vivir como vivió Él. Queridos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, que ya conocéis desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis escuchado. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, verdadero en Él y en vosotros. Pues las tinieblas pasan y la luz verdadera ya está brillando. Quien dice que está en la luz, pero aborrece a su hermano, sigue todavía en tinieblas. O sea, no puede haber amar a Dios y no amar al prójimo. Seguirías en tiniebla. O sea, estarías perdido si dices que aborreces a tu hermano o si lo aborreces. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza, pero quien aborrece a su hermano vive y camina entre tinieblas sin saber a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Os escribo a vosotros, hijos míos, porque vuestros pecados han sido perdonados en virtud de su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque ya conocéis al que existe desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo, hijos, porque conocéis al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque ya conocéis al que es desde el principio. Os escribo, jóvenes, porque sois fuertes, porque conserváis la palabra de Dios y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo cuanto hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de las riquezas, no viene del Padre, sino del mundo.
El mundo y sus concupiscencias pasan, pero quien cumple la voluntad de Dios vivirá siempre. La concupiscencia, la debilidad que tenemos ante la tentación. Hijos míos, ha llegado la última hora. Habéis oído que vendría un anticristo. Y la verdad es que han aparecido muchos anticristos. O sea, hay un anticristo que está profetizado en el libro del Apocalipsis del propio apóstol San Juan. El mismo que está escribiendo esta carta, esta epístola, escribió, aparte de los evangelios, el Apocalipsis. Y él pronostica o profetiza, perdón, un anticristo. Pero dice, ha venido muchos. O sea, no hay uno solo al final. Durante la historia ha habido muchos anticristos. Y vamos a ver quién es un anticristo. Anticristo no quiere decir contra Cristo. Quiere decir que se pone en el lugar de Cristo. ¿Sí? Porque a veces decimos anti, contra. No, aquí en este caso anticristo quiere decir alguien que se pone en el lugar de Cristo. Quiere recibir la gloria y la adoración en lugar de dársela a Cristo. Por eso nos damos cuenta que ha llegado la última hora. Salieron de entre nosotros, aunque no eran de los nuestros, esos anticristos. Pues si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Así se ha puesto de manifiesto que no todos son de los nuestros. Vosotros habéis recibido la unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis, o sea, el Espíritu Santo. No os escribí porque os desconozcáis la verdad, sino porque ya la conocéis, y sabéis que ningún mentiroso procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Es precisamente el anticristo, el que niega al Padre y el Hijo. O sea, el que niega que Jesús es Dios y hombre verdadero, ese es el anticristo. ¿Sí? Ese es precisamente el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no posee al Padre, pero todo el que confiesa al Hijo posee también al Padre. O sea, el que negaba la divinidad de Cristo, la divinidad de Jesús, es el anticristo. Estamos hablando de los tiempos de Juan, ¿verdad? En cuanto a vosotros, deseo que sigáis conservando lo que oíste desde el principio. Si permanece en vosotros lo que oíste desde el principio, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Pues esta es la promesa que él mismo os hizo, la vida eterna. Os he escrito esto porque algunos tratan de engañaros, pero tened presente que la unción que de él habéis recibido sigue estando en vosotros. Y no necesitáis que nadie os enseñe, pero como su unción os enseña todo lo que necesitáis saber, y la verdad, y es verdad y no mentirosa, seguid permaneciendo en él. Como os digo, hijos míos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, vuestra confianza sea plena y no quedemos avergonzados y rechazados en su venida. Si sabéis que él es justo, reconoced que quien hace lo que es justo ha nacido de él. Mira qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le reconoció a él. Queridos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a él, al fin de los tiempos, porque le veremos tal cual es. Quien tiene esta esperanza en él se purifica, porque él es puro. Todo el que comete pecado comete una acción malvada, pues el pecado es la maldad. Y sabéis que él se manifestó para borrar los pecados, pues en él no hay pecado. Quien permanece en él no peca. Por eso el que peca no le ha visto ni conocido. Hijos míos, que nadie os engañe. El que obra la justicia es justo. Perdón. Hijos míos, que nadie os engañe. El que obra la justicia es justo porque él es justo. Quien comete el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Y el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo.
Quien ha nacido de Dios no peca, porque su germen mora en él. Es decir, no puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Quien no hace lo que es justo no es de Dios, y quien no ama a su hermano tampoco. Pues este es el mensaje que oíste desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que al ser del maligno mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas, mientras que eran justas las obras de su hermano. No os extrañéis, hermanos, si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Quien no ama está instalado en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y sabéis que ningún asesino posee vida eterna en sí mismo. En una cosa hemos conocido que es el amor. En una cosa hemos conocido que es el amor, en que Él dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Si alguno que posee bienes materiales ve que su hermano está necesitado y le cierra sus entrañas, ¿cómo puede residir en él el amor de Dios? Está hablando igual que cuando habló Santiago, la fe sin obras es una fe muerta. Hijos míos, no hablemos de palabra, sí, yo creo. Yo te amo, cuídate. No amemos de palabra, solo con la boca, sino con obras y según la verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y tendremos nuestra conciencia tranquila ante Él. Aunque nuestra conciencia nos condene, pues Dios, que lo sabe todo, está por encima de nuestra conciencia. O sea, a veces hacemos el bien y como quiera nos sentimos mal. Pero dice, no importa que tú todavía sientas que en la conciencia te condene. Dios sabe todo y está por encima de nuestra conciencia. A veces queremos hacer el bien y tenemos la intención de hacerla y tratamos de hacerlo y no sale algo bien. Bueno, Dios sabe todo y está por encima de nuestra conciencia. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos confianza total en Dios y obtendremos de Él todo lo que le pidamos porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Esto es importante. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Pedimos cosas, pero no guardamos sus mandamientos, ni hacemos lo que le agrada. Este es su mandamiento, que creamos en su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros, según el mandamiento que nos dio. Quien guarda sus mandamientos, mora en Dios y Dios en él. Y en esto conocemos que mora en nosotros, en que nos ha dado el Espíritu. Queridos, no os fiéis de cualquier espíritu, antes bien comprobad si los espíritus son de Dios, pues son muchos los falsos profetas que han venido al mundo. Cuidado, dice, casi dice, cuidado con tantas apariciones y tantas locuciones y tantas personas que dicen que han recibido de Dios una palabra o una visión. Dice, no os fiéis de cualquier espíritu. Antes bien, comprobad si los espíritus son de Dios, pues son muchos los falsos profetas que han venido al mundo. Hace unos días les puse en el YouTube, en la Apologética Católica, la Iglesia acaba de dar nuevas normas para poder discernir los supuestos fenómenos sobrenaturales. Esto que está diciendo aquí. La Iglesia dio nuevas normas y hay que leerlas, para que cuando salga una aparición y esas cosas no se engañen. Ahí dice qué cosas debe de cumplir esa aparición, esa visión, esa locución. La Iglesia no las desconoce, pero siguiendo a lo que dice aquí, y también Pablo dijo algo parecido, discernir todo y quedaros con lo bueno. Igual aquí, no os fiéis de cualquier espíritu, antes bien comprobad si los espíritus son de Dios. ¿Por qué? Pues son muchos los falsos profetas que han venido al mundo. Y en esto podréis reconocer quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que confiesa que Jesucristo vino como verdadero hombre, ese tiene el Espíritu de Dios. Y todo el que no confiesa a Jesús, ese no tiene el Espíritu de Dios. Ese tal
es el anticristo, el que oíste que iba a venir, pues bien, ya está en el mundo. Aquellos que no reconocen que Jesús es hombre, porque a veces decían, es que Jesús es Dios, no puede sufrir, entonces su sufrimiento fue una apariencia, lo que se llamaban los docetistas, una herejía. No, Dios es hombre y Dios verdadero, y sufre por nosotros. Y todo el que no confiesa que Jesús, ese no tiene el Espíritu de Dios. Todo el que no confiesa a Jesús, ese no tiene el Espíritu de Dios. Ese tal es el anticristo, el que oíste que iba a venir. Pues bien, ya está en el mundo. Y vosotros, hijos míos, sois de Dios y los habéis vencido. Pues el que está en vosotros es más que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos escucha. El que no es de Dios no nos escucha. En esto podemos reconocer el espíritu de la verdad y del error. Queridos, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Vamos a decir, lo más íntimo de Dios que es amor. Él es amor. De ahí, Él es el origen del amor. Él es el amor. Quien no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se manifestó entre nosotros el amor de Dios. ¿Cómo nos demostró el amor Dios por nosotros? En que Dios nos envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. Nunca hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo. O sea, aunque no lo amábamos, nos manda a su Hijo por amor, como víctima de expiación para el perdón de nuestros pecados. Queridos, si Dios nos ha amado de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto nunca, pero si nos amamos unos a otros, Dios mora en nosotros y podemos decir que su amor ha llegado a nosotros. El amor ha llegado en nosotros a la perfección. En esto reconocemos que moramos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros que hemos visto, podemos dar testimonio de que el Padre ha enviado a su Hijo como Salvador del mundo. Si uno confiesa a Jesús como Hijo de Dios, Dios mora en Él y Él en nosotros. Nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene. Y vuelvo a repetir, Dios es amor. Y el que se mantiene en el amor se mantiene en Dios y Dios en él. En esto conocemos que el amor ha alcanzado su plenitud, en que tengamos confianza en el día del juicio. Tengamos miedo, porque amamos a Dios y Él nos ama. Pues según es Jesucristo, así seremos nosotros en el mundo. No cabe temor en el amor. Antes bien, el amor pleno expulsa el temor, porque el temor entraña castigo. Así que quien teme no ha alcanzado la plenitud en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y a la vez odia a su hermano, es un mentiroso. Pero quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y nosotros hemos recibido de Él este mandamiento. Quien ama a Dios, ame también a su hermano. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama a aquel que da el ser, amará también al que ha nacido de Él. En esto podemos conocer que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues el amor a Dios consiste en guardar sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que nace de Dios vence al mundo. Y la fuerza que vence al mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Jesucristo fue el que vino con agua y con sangre, no solamente con el agua, sino con el agua y con la sangre. Y el Espíritu da testimonio de ello, porque el Espíritu es la verdad. Tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres convergen en lo mismo. Si somos capaces de aceptar el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Y este es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Quien cree en el Hijo de Dios posee el testimonio dentro de sí.
Pero quien no cree a Dios lo deja por mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo tiene vida. Quien no tiene al Hijo no tiene vida. Os he escrito estas cosas a los que creéis en el Hijo de Dios, para que os deis cuenta de que tenéis vida eterna. Esta es la confianza plena que tenemos en Él, que si le pedimos algo conforme a su voluntad, seguro nos escucha. Fíjense, nos va a conceder lo que queremos o lo que le pedimos si guardamos sus mandamientos, pero también si lo que le pedimos es conforme a su voluntad. O sea, Él sabe lo que nos conviene y no nos va a dar algo que no nos conviene. Si sabemos que Él escucha todo cuanto le pedimos, también sabemos que tenemos conseguido todo lo que le hayamos pedido. O sea, estemos seguros que lo que nos va a dar Dios es algo que está conforme a su voluntad, algo que Él sabe que nos conviene. Si alguno ve que su hermano comete algún pecado que no conduce a la muerte, que pida y Dios le dará vida. O sea, eso dice, esto a los que cometen pecados que no conducen a la muerte, o sea, los pecados veniales. Pues si hay un pecado de muerte, los pecados mortales, por ese no digo que pida. O sea, ahí tiene que ir a confesarse, ¿verdad? Dice, la iniquidad es pecado, pero hay pecados que no conducen a la muerte. O sea, tú puedes, si tienes pecados veniales, dice aquí, si alguno ve que su hermano comete algún pecado que no conduce a la muerte, bueno, que ese que pecó pida y Dios le dará la vida. Son pecados veniales, dice. Pero si hay un pecado mortal, pecado de muerte, por ese no digo que pida. Él sí tiene que ir al sacramento de la reconciliación. Solamente un sacerdote lo puede perdonar. Toda iniquidad es pecado, pero hay pecados que no conducen a la muerte. Sabemos que quien ha nacido de Dios no peca, pues lo protege el engendrado de Dios, o sea, Jesús, y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está sometido al poder del maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para conocer al verdadero, o sea, Dios. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Hijos míos, guardaos de los ídolos. Y así termina la primera epístola de Juan. Como ven, el lenguaje es muy parecido al de su evangelio. Por eso no hay ninguna duda que lo escribió él. ¿Por qué digo eso? Porque en esta segunda epístola no dice, como dijo en la primera Juan, dice el presbítero a la señora elegida. Y esto dijo, ¿cómo que el presbítero? Bueno, presbítero es el sacerdote. Recuerden que Juan pues es un sacerdote, ¿verdad? A la señora elegida. ¿Quién es la señora elegida? La señora elegida es la iglesia a la cual le dirige esta carta. No quiere poner el nombre y le pone a la señora elegida. Y el presbítero es él. Dice, a la señora elegida y a sus hijos, los que participan en esa iglesia, a quienes amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Os amo en razón de la verdad que se manifiesta en nosotros y que estará con nosotros para siempre. La gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, estará con nosotros según la verdad y el amor. Me alegré mucho de encontrar entre tus hijos a quienes viven conforme a la verdad, al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, y no te escribo un mandamiento nuevo, sino el que tenemos desde el principio. Lo mismo que dice siempre Juan, que nos amemos los unos a los otros, que nos amemos unos a otros. Y el amor consiste en que vivamos según sus mandamientos. Este es el mandamiento que oísteis desde el principio, que caminemos en el amor.
Y repite, han venido al mundo muchos seductores, negando que Jesucristo haya venido en carne mortal. Lo que les decía, que decían que Jesús era divino y que todo su sufrimiento fue apariencia, porque Dios, que es divino, no puede sufrir. Entonces aquí está diciendo, no, Dios sufrió, vino en carne mortal, divino y humano, y sufrió Él. Ese es el seductor y el anticristo, el que niega que Jesucristo vino en carne mortal, que Jesús es Dios y hombre verdadero. Cuidad de vosotros para no perder el fruto de vuestro trabajo, sino para que recibáis una amplia recompensa. Todo el que excede y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. En cambio, el que permanece en la doctrina posee al Padre y al Hijo. Si alguno va a visitaros y no os lleva a esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le saludéis. Pues el que lo saluda se hace solidario de sus malas obras. Había gente predicando otras cosas. Herejías. Conclusión. Aunque me queda mucho por escribir, prefiero no hacerlo con papel y tinta, pues espero ir a veros y hablar de viva voz, para que nuestro gozo sea completo. Te saludan los hijos de tu hermana elegida. Bueno, nos da chance porque las epístolas que vienen son realmente pequeñitas. Vamos a ver la tercera de Juan y con eso terminamos. El presbítero, o sea, de nuevo Juan, al querido Gallo, un amigo de él, a quien amo en la verdad. Querido, pido en mi oración que te vaya bien en todo y que tu salud física sea tan buena como la espiritual. Elogio de Gallo. Me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos dando testimonio de tu verdad, de cómo vives en la verdad. No siento alegría mayor que oír que mis hijos caminan en la verdad. Querido, obras como creyente en lo que haces por los hermanos, y eso que son forasteros. Ellos han confirmado tu generosidad ante la comunidad. Haráis bien en proveerlos para su viaje de una manera que Dios considere digna, pues por el nombre, o sea, por el Padre, se pusieron en camino sin recibir nada de los gentiles, Jesús. Por eso debemos acoger a tales personas para hacernos colaboradores en la obra de la verdad. He escrito alguna cosa a la comunidad, pero Diótrefes, un hombre griego, Diótrefes, ese que ambiciona el primer puesto entre ellos, había gente que quería ser principal, no quiere recibirnos, no quería recibir a Juan. Por eso cuando vaya le recordaré las cosas que está haciendo, como nos critica con palabras llenas de malicia. Y por si esto no fuera suficiente, tampoco recibe a los hermanos y a los que desean hacerlo se lo impide y los expulsa de la comunidad. Querido, no invites lo malo, sino lo bueno. El que obra el bien es de Dios, el que obra el mal no ha visto a Dios. Testimonio a favor de Demetrio. Todos y hasta la misma verdad dan testimonio de Demetrio. También nosotros damos testimonio y sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Tengo mucho que escribirte, pero no quiero hacerlo con tinta y pluma. Espero verte pronto y hablaremos de viva voz. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda a los amigos, uno por uno. Y así termina la epístola. Vamos a dejar pendiente, no sé si quieran las que quedan, están muy cortitas, las podemos hacer de una vez. Judas, ¿quién es este Judas? Es importante saberlo. Este es Judas Tadeo, por supuesto. Había 4 hermanos que eran apóstoles. Santiago, el menor, Simón, Juan, Santiago, que se conocía como el menor, Simón, Judas Tadeo y Josep. Son hijos de la otra María y de Cleofás, que también se conocía como Alfeo. Este es uno de los famosos primos de Jesús, que en la Biblia dice que hermanos, son primos, ¿sí? Hijos de la otra María y de Cleofás, Alfeo. Dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Ven, no pone
Judas, hermano de Jesucristo, pone siervo de Jesucristo. Y sí pone hermano de Santiago, que es el que yo les dije, que es uno de los 4 hermanos, Santiago el menor. A los que han sido llamados y amados por Dios Padre y guardados para Jesucristo. Os deseo misericordia, paz y amor abundantes. Motivo de la carta. Tenía yo mucho empeño en escribiros acerca de nuestra común salvación y me he visto en la necesidad de hacerlo para exhortarlos a combatir por la fe que ha sido transmitida a los santos de una vez y para siempre, porque algunas personas se han introducido solapadamente, gente a la que hace tiempo la Escritura señaló ya para esta sentencia condenatoria. Son impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único dueño y Señor nuestro, Jesucristo. Aunque ya aprendisteis de una vez para siempre todo lo que os voy a decir, quiero recordaros que el Señor, después de librar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, aniquiló a los que no creyeron. Y también que a los ángeles que no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene guardados con ligaduras eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Lo mismo que decía Pedro. Hay ciertos ángeles que están guardados, que están en el infierno, ¿verdad? Esperando el juicio final, ¿verdad? No todos están sueltos aquí en la tierra. Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas sirven también como ejemplo, pues fornicaron como ellos y se fueron tras una carne diferente, padeciendo así la pena de un fuego eterno. Igualmente estos, a pesar de todo, alucinados en sus delirios, contaminan su cuerpo, desprecian al Señor e injurian a las glorias. En cambio, el arcángel Miguel, cuando altercaba con el diablo disputándose el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar contra él juicio alguno injurioso, sino que dijo que te castigue el Señor. Eso es interesante. Aquí dice que el arcángel San Miguel con el diablo se disputaban el cuerpo de Moisés. Moisés, antes de entrar a la tierra prometida, subió a un monte. Desde ahí Dios le enseñó toda la tierra prometida y le dijo, no entrarás. Y ahí mismo murió, pero nunca encontraron el cuerpo. Entonces la leyenda dice pues que Miguel, el arcángel, se quería llevar el cuerpo y que también vino el diablo y quería llevarse el cuerpo. Es una tradición de los judíos. Pero estos injurian lo que ignoran y se corrompen en las cosas como animales irracionales, conocen por instinto. Hay de ellos que han imitado la conducta de Caín, que por dinero se han abandonado al descarrío de Balán, de nuevo la burra de Balán, y han parecido en la rebelión de Coré. Cuando venían en el desierto, Coré quería ser como Aarón, el supremo sacerdote. Estos que banquetean desvergonzadamente en vuestros ágapes y se apacientan a sí mismos son una mancha, son nubes sin agua, zarandeadas por el viento, árboles de otoño sin fruto, y son arrancados de raíz doblemente muertos. Son hojas salvajes del mar que echan la espuma de su propia vergüenza, estrellas errantes a quien está reservada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Enoc, el séptimo después de Adán, profetizó ya sobre ellos. Mirad, el Señor ha venido con sus santas miriadas para realizar el juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras de impiedad que realizaron y de todas las palabras duras que hablaron contra él, los pecadores impíos. Estos son unos murmuradores, descontentos de su suerte, que viven según sus pasiones, cuya boca dice palabras altisonantes que adulan por interés. Miren lo de Enoc. Hay un libro de Enoc precisamente que no está en la Biblia. Es un libro que, pues, a la hora de escoger los mismos judíos qué libros iban a estar en las Sagradas Escrituras, por alguna razón el de Enoc no lo pusieron. ¿Y este Enoc quién es? Fíjense cómo dice, el séptimo después de Adán. En el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 23, está la genealogía de Jesús y empiezan precisamente con Adán.
En el Evangelio de San Mateo también está la genealogía de Jesús, pero ahí empieza desde Abraham. Pero en Lucas empieza desde Adán. ¿Y quiénes son? Cuéntelos. Adán, su hijo Set. Luego tuvo un hijo, Set, que se llamaba Enos. Luego Enos tuvo un hijo que se llamaba Cainán. Y luego Cainán tuvo un hijo que se llamaba Malelel. Y luego él tuvo un hijo que se llamaba Jared. Y Jared tuvo un hijo que se llamaba Enoc. Es el que está hablando aquí. Hay un libro que no se considera por los judíos un libro inspirado, pero que habla muchas cosas interesantes. Inclusive algunos judíos, como aquí en este caso estamos viéndolo, Judas lo menciona. ¿Quién sigue después de Enoc? Después de Enoc vino Matusalén. O sea, Enoc fue el papá de Matusalén. Después de Matusalén vino Lamec. Y después de Lamec viene Noé. Esos son los patriarcas que se conocen como antidiluvianos, o sea, de antes del diluvio. Adán, Set, Enos, Cainán, Malelel, Jared, Enoc, de que estamos hablando, Matusalén, Lamec y Noé, patriarcas antidiluvianos. El séptimo después de Adán. En cambio, vosotros, queridos, acordaos de las predicciones de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos os decían, al final de los tiempos aparecerán hombres sarcásticos que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que crean divisiones, pues llevan una vida solo natural, sin tener espíritu. Pero vosotros, queridos, asentados firmemente en vuestra santísima fe, y orad guiados por el Espíritu Santo. Manteneos en el amor, guardando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que nos dará la vida eterna. Tratad de convencer a los que vacilan, a otros. Tratad de salvarlos, arrancándolos del fuego, y a otros mostrarles misericordia con cautela, odiando incluso la túnica manchada por su carne. Al que es capaz de guardarnos inmunes de caída y de presentarnos sin tacha ante su gloria con alegría. Al Dios único, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, gloria, majestad, fuerza y poder antes de todo tiempo, ahora y por los siglos. Amén. Y luego ya viene el libro del Apocalipsis. Estaba larga la tirada, pero teníamos que acabar para poder empezar correctamente. Comentarios, amigos. Voy a quitarlo de aquí. Comentarios, ¿qué me platican? Yo entendía, Fernando, que estas epístolas no estaban dirigidas a nadie en lo personal ni a un grupo gentilicio, llamémosle, o residentes de tal lugar. Sin embargo, ahí cuando empieza, como que sí se dirige a alguien y luego en la despedida le dice, te manda saludos, saluda a los hermanos de... Sí, a un tal Gallo. Lo que pasa es que pues escribió 3 cartas y la tercera carta sí la dirigió y no la quisieron dejar fuera. Ok. Digo, esta primera y segunda sí, la tercera para afuera, porque no, pues ya. Y esta última de Judas está muy padre. Todas están bien padres. Lo que pasa es que poco las mencionamos. Todas las epístolas católicas, que así se llaman porque son para toda la iglesia, tienen párrafos muy interesantes que yo les he ido subrayando. Párrafos que realmente son doctrina de la iglesia, ¿verdad? Son muy interesantes. Bueno, pues ya acabamos las epístolas católicas a Matacaballo, pero teníamos que acabar. Y nos veremos dentro de 15 días, o sea, de este lunes al otro, y empezaremos el Apocalipsis. Hay que tener la Biblia a la mano, irla subrayando y poniéndole anotaciones, porque hay cosas muy interesantes. Eso sí hay que verlo despacito. Muy despacito. Sobre todo ahí sí les voy a pedir preguntas. No creo que yo les pueda responder todas, pero bueno, ahí lo vemos. Bueno. Hay muchas notas al calce que podemos consultar siempre, ¿verdad? Bueno, pues esperando que venga la lluvia, Dios quiera que llueva y ya se solucione este problema. Para el miércoles, tú.
tienen lluvia el miércoles. Y ustedes allá el Esperamos que así jueves, sea. allá en Monterrey, creo. Fue el jueves. Jueves y en San Antonio el sábado, creo que ¿cuándo dijeron que les llegaba a San Antonio? También dicen que el jueves, También el jueves. Sí, el pues, jueves está en la noche, y el jueves en la noche empieza. bueno. Pues amigos, Pero muchas Sí, gracias. ahorita, Dime. hasta luego. Bye. No, dime. No, nada más que está en Campeche. Enfrente de Campeche está arrancando ahí en el Golfo de México. Es lo Fíjate, que tarda en llegar a Monterrey ya Parece les que va a llovió. entrar ahí por Soto la Marina, arriba de ustedes. Oye, Es a lo que Monterrey ya les llovió en días pasados. Aquí en Tampico nada. Sí, porque Sí, han estado bombardeando las nubes Sí. a un precio Sí. carísimo, creo que es $1 millón de pesos diarios, Pasa, y, todo. sin justificar resultados. Pero se ha Sí. llovido, ¿no? Monterrey. Pues, sí, pero no lo que esperaban. Mm, Ese es el problema. Es que eso de bombardear las nubes como, está muy jalado de los pelos. Sí, Bueno, pues, Pero, en sí fin. funciona, pero Funciona, pero no sabes dónde cae el agua. Porque ahí va la ahí va la nube. sí, la vez pasada. Bueno, pues señores, les deseo paz y bien. Nos veremos Dios mediante el próximo lunes para ver el gracias. Antiguo Testamento. Recuerden, estamos viendo los macabeos, lo cual está muy, muy interesante. Gracias. Gracias, bye. Bueno. Gracias.